cuando en Samuel, en el capítulo 8 de Samuel, Dios le habla al pueblo de que el rey tiene derecho a diezmar al pueblo. Entonces, concepto número 1. El diezmo no le corresponde solo al sacerdocio. Bíblicamente, diezmar al pueblo es algo que por ley puede hacer el sacerdocio y que también Dios estableció que lo puede hacer el rey. ¿Qué significa diezmar al pueblo? Es tomar del pueblo y poder administrar. ¿Tiene que ver con dinero o con comida? Tiene que ver con todo. Vea, el rey podía tomar como diezmo para su servicio personas. El diezmo no solo es dinero. Ahí nos damos cuenta que el diezmo que Dios establece a favor del rey incluso es servicio. Vea, saca Primera de Samuel, capítulo 8, para que lo leamos un momento. Juli. Primera de Samuel, Capítulo 8. capítulo 8, versículo. Capítulo 8. Todo el Pues capítulo, bueno, desde el verso 1. listo. Aconteció que habiendo Samuel. Ah, sí, Primera de Samuel, capítulo 8, versículo 1. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces de Beerseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron: He aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra, que dijeron: Danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová, y dijo Jehová a Samuel: Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí sirviendo a dioses ajenos. Así hacen también contigo. Ahora pues oye su voz, mas protesta solamente contra ellos, y muéstrales cómo les traerá el rey que reinará sobre ellos. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido el rey. Dijo pues: Así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y sigan sus mieses, y a que hagan armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas, de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños, y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey, que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Pero el Amén. pueblo no quiso Espera. oír la voz. Vamos un momento hasta ahí. Lo que querés que vieras una cosa y lo comprobaras en la Biblia. Era un derecho del rey que los gobernara diezmar al pueblo. Se lo dijo. Es un derecho del rey que los gobierna diezmar al pueblo según lo que Dios les mandó a decir. Pues sí. A él está diciendo que el pueblo, que el rey los va a diezmar o no los va a diezmar, les va a tomar de las cosechas, va a diezmar de las cosechas para él y va a diezmar de sus rebaños para él. Ahí le está diciendo literalmente, ese rey que ustedes van a escoger va a tener derecho a diezmarlos, va a tomar de ustedes.
Recuerda que estamos hablando en Samuel. Ya ellos habían sacado de Egipto, ya le había dado a los levitas y ya está establecido el diezmo levítico y aquí establece un diezmo a favor de quién. El rey. Pero lo tienes claro ahí, Juli, lo estás viendo en el texto, vuélvelo a leer, ahí están los versículos, lo acabas de pasar en los últimos 4 versículos. Bueno, entonces diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos, tomará vuestros siervos y vuestras siervas mejores jóvenes y vuestros asnos y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Y clamaréis en aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Entonces, lo que quiero que veas es, primero, que no es solo el sacerdocio, porque enseñar que el diezmo le corresponde al sacerdocio solo, no, también tiene que ver con el reinado. Abarca muchas cosas. Diezmarlo, por ejemplo, y él se los está diciendo, era un derecho que él tenía de poner a su servicio a las personas, de utilizarlas para cosechar el campo, de tomar de las cosechas, de tomar del ganado. Entonces, punto número 1. El diezmo no es algo que tenga que ver con solo el sacerdocio, sino que es algo propio de un derecho del rey y un derecho del sumo sacerdote. Porque eso es lo que está representando, es algo que se cumple en Cristo. Pero no tiene que ver solo con los granos. Ya vamos a leer otros textos. Por ejemplo, permitía a Dios que el pueblo de Israel, cuando sea votos voluntarios, entregara al templo casas, ganado, comida, que lo entregara para que se vendiera. No era que solo me traen arroz y frijoles o me traen granos, no. En eso no habían limitaciones. Habían unos que podían darlo voluntariamente y podía ser voluntario. Y inclusive aquí se va a romper un argumento. Algo que se diera voluntariamente al Señor se podía recuperar después. ¿Han leído sus textos? Para serte sincero, no. Oiga, algo que se daba de ofrenda, digamos, alguien podía entregar su propiedad y la daba como ofrenda y después la podía recuperar. Entonces, hay varios temas aquí muy importantes. El dar al templo, darle al Señor y todo, en la Biblia tiene unos parámetros completamente diferentes a lo que se enseñan en la iglesia. No tiene absolutamente nada que ver con la forma en que la iglesia se da. Inclusive podía ser un préstamo temporal de una propiedad, podría ser prestar y poner al servicio del templo gente que le servía a ellos. Digamos, si una persona tenía gente que le servía, siervos, él podía prestar al templo sus siervos para que cumplieran un propósito. Entonces no tenía que dar solo dinero, pero también podía dar algo que el templo podía poner a la venta. Entonces, no es correcto como que nosotros tratemos de encasillar el diezmo en un término único, porque ese término es muy grande. Vamos a leer en números, para que lo leamos ahorita, con relación a las ofrendas voluntarias que se hacían. Ya te doy el capítulo. ¿Alguno quiere aportar algo? Oigo. Un momento, continúe. Bueno, vamos a leer en el libro de Números cuando el Señor habla sobre las ofrendas, de lo que se puede dar y se puede recuperar. Ahí hay varios detalles muy importantes. Entonces, cuando ya definimos qué es diezmo, a quién le corresponde, qué cosas incluye, ya podemos hablar de si las iglesias que conocemos ahora lo hacen de una forma ordenada bíblicamente o si solo están tomando una parte de la enseñanza para argumentar. Espérate, ya les doy el texto. Hay otro, bueno, ya sabemos que es una característica propia del derecho del rey. Vamos a hablar un momento del diezmo otorgado al sacerdocio por el servicio al templo.
Y no era a cualquier parte, o sea, no era el templo en sí mismo, era al sumo sacerdote. El que tenía derecho al diezmo era un pago para Aarón y sus hijos por el servicio al templo. No le correspondía a los levitas. Recuerden una cosa, los levitas son un pago dado a Aarón. Así. Números capítulo 18. Vamos a leer. En Números capítulo 18 Dios le dice que el diezmo es de Aarón y sus hijos. Aarón y sus hijos eran levitas, pero no todos los levitas eran hijos de Aarón. Vamos a ver. Para que tal vez ustedes me entiendan en una representación más natural, como una provincia. Digamos que la tribu Leví era como decir una provincia, era una tribu completa. Pero de esa, solo los hijos de Aarón servían al sacerdocio. No todos eran sacerdotes. Los levitas que sobraban de esa provincia servían al sacerdocio. Entonces dice, Jehová dijo a Aarón, capítulo 18 de Números, tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo llevaréis el pecado del santuario. O sea, había un pecado que cargar por el pueblo. Tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio. A tus hermanos también, la tribu de Leví, la tribu de tu padre, haz que se acerquen a ti y se junten contigo y te servirán. Y tú y tus hijos contigo serviráis delante del tabernáculo del testimonio y guardarán lo que tú les ordenes y el cargo de todo el tabernáculo. Mas no se acercarán a los utensilios santos ni al altar para que no mueran ellos con vosotros. Ahí tenemos dos cosas. Los que podían entrar y servir en el tabernáculo era Aarón y sus hijos. Los levitas se acercaban al templo a servir, pero no podían entrar en el tabernáculo. Ellos no tenían el oficio del sumo sacerdocio. Eso estaba únicamente delegado en Aarón y en sus hijos. Dice, guardarán que tú les ordenes y el cargo de todo el tabernáculo, mas no se acercarán a los utensilios santos, o sea, las cosas que se usaban para sacrificar a los corderos, no lo podía tocar un levita, solo lo podía tocar un descendiente de Aarón, ¿verdad? Dice, y tendréis cuidado del santuario y cuidado del altar para que no venga mal la ira sobre los hijos de Israel. Porque he aquí que yo he tomado a vuestros hermanos los levitas de entre los hijos de Israel y dado a vosotros en don de Jehová para que sirvan en el ministerio del tabernáculo. Mas tú y tus hijos contigo guardaréis vuestro sacerdocio en todo lo relacionado con el altar y el velo adentro, y ministraréis. Y yo os he dado el don del servicio de vuestro sacerdocio, y el extraño que se acerque morirá. Entonces él le dice, es así, vea. Está la tribu de Leví. Por ejemplo, Moisés era de la tribu de Leví. Él le dice, de la tribu de Leví, los hijos de Aarón van a servir. Y los levitas van a servirle a Aarón y sus hijos. En el orden correcto es, yo le digo, Aarón y sus hijos van a entrar y me van a atender mi tabernáculo. Y los levitas le van a ayudar a ellos, pero no van a entrar. Tienen que quedarse afuera. Los únicos que acepto que entre es Aarón y sus hijos. Entonces aquí, dijo más a Jehová a Aarón, al sumo sacerdote, solo se está refiriendo a él. Aquí yo te he dado también el cuidado de mis ofrendas. Todas las cosas consagradas de los hijos de Israel te he dado por razón de la unción y a tus hijos por estatuto perpetuo. No era de los levitas, era del sacerdocio, que solo tenían Aarón y sus hijos. Él les da la administración de todas las cosas. Y le dice, esto será tuyo de la ofrenda de las cosas santas reservadas del fuego. Toda ofrenda de ellos, todo presente tuyo y toda expiación por el pecado de ellos y toda expiación por culpa de ellos que me han de presentar será cosa muy santa para ti y para tus hijos. En el santuario lo comeréis, todo varón comerá de ella, cosa santa será para ti. También será tuyo la ofrenda elevada a sus dones y todas las ofrendas mecidas de los hijos de Israel. He dado a ti, a los hijos y a los hijos contigo por estatuto perpetuo. Entonces, él les dice, les voy a dar las ofrendas. Cuando alguien viene y hace sacrificio, para ustedes va a ser en una parte, porque ustedes están sirviendo en el tabernáculo. Ellos no podían sacar las ofrendas del tabernáculo, las tenían que comer dentro del tabernáculo. Era el sustento mientras ellos estuviesen
dentro del tabernáculo. Por eso Pablo lo dice más adelante, el que sirve al altar, del altar participa. ¿Qué podían hacer ellos? ¿Qué Dios les dio? Ellos estaban preparando un sacrificio. Entonces les decía, ok, presenta una parte y toma una parte y cómetela ahí. Mientras me estés sirviendo, puedes estarte alimentando de lo que estás sirviendo. No existe nunca en la Biblia el permiso de que un sacerdote sacara una ofrenda del templo. No la podían sacar. Ellos, los sacerdotes, ahí se los dice claramente, lo van a comer mientras estén en servicio. Más adelante, en el libro de Crónicas, ellos crecieron, entonces David ordena el orden sacerdotal y ellos servían en el templo por periodos. Estaba establecido un orden de las semanas para que ellos sirvieran. Cualquier sacerdote que estuviese en el templo no tenía que llevar nada. Si usted estaba dentro de la casa del Señor en el templo, usted era partícipe de lo que había ahí y podía comer de lo que había ahí. En el lugar de reunión. Ellos no tomaban eso porque eran los sacrificios y se los llevaban para sus casas. Ellos trabajaban, sí, Dios les dio un lugar para trabajar, pero no les dio derecho a tomárselo. Entonces, como que tengan derecho a tomar del templo para llevárselo para la casa, eso no lo dice la Biblia. Dice, en el santuario comeréis, todo varón comerá de ella, cosa santa será. ¿Dónde se lo tienen que comer? En el santuario. Y después él dice, esto será tuyo, la ofrenda lavada de sus dones, la ofrenda mesías de los hijos de Israel, he dado a ti, a tus hijos y a tus hijas contigo por estatuto perpetuo. Todo limpio en tu casa comerá de ella, de aceite, de mosto y de trigo, todo lo más escogido, las primicias de ellos que presentarán a Jehová para ti les he dado. Las primicias de todas las cosas de la tierra de ellos, los cuales traerán a Jehová, serán tuyas, todo limpio en tu casa comerá de ella. Todo lo consagrado por voto en Israel será tuyo. Todo lo que abre matriz, toda la carne que ofrecieran a Jehová, así de hombre como de animal será tuyo. Dice, oiga lo que dice, todo lo que abre matriz, toda carne que ofreceréis a Jehová, así de hombre como de animales será tuyo. Vea qué mandamiento más poderoso aquí. Él está diciendo, los que abren matriz, que son los primogénitos, son tuyos. Ahí el diezmo incluye a los primogénitos. Los primogénitos eran diezmo del templo. Entonces ahí no estamos hablando de dinero. Pero después él más adelante lo viene a explicar. Le dice que ese diezmo del templo, como los primogénitos le corresponden, que los primogénitos van a ser redimidos por una ofrenda para que se administre para el templo. Entonces, hemos aprendido varias cosas. El diezmo no solo es del sacerdote, es del rey. Es algo que es propio del rey y del sacerdocio. Incluye a las personas como diezmo. A los primogénitos, a los que nacen y se circuncidan, los incluía. ¿Dónde está? Números 18. Dice así, Números 18, verso 15. Todo lo que abre matriz de toda carne que ofrecieren a Jehová, así de hombres como de animales, será tuyo. Dice el mandamiento ahí que le pertenecía a Aarón todo primogénito que naciera de Israel. No. ¿Cómo que no? Vuelvo a leer en el verso 15. Dice, ¿Qué? todo lo consagrado Todo lo por que- voto de Israel será tuyo. Le está hablando a Aarón. Le dice, verso 15, todo lo que abre matriz de toda carne ofrecerán a Jehová. Así de hombres como animales, ofrecido a Jehová, así de hombres como animales será tuyo. Pero ahora le dice, en el verso 15, pero harás que se redima el primogénito del hombre, y también harás redimir el primogénito de todo animal inmundo. Entonces, presten atención. Él le dice, todo lo que nace aquí, todo lo que nace por primera vez es tuyo. Todo lo que nace nuevo es tuyo. ¿Verdad? Sí, pertenece porque es en Cristo. Por eso tienen que entender que verdaderamente es el diezmo. Entonces, él está diciendo a Aarón, vea, todo niño, todo animal, sea inmundo, sea puro, sea cordero, no sea cordero, sea lo que sea que nazca, es tuyo, como diezmo por el templo. Pero vas a redimir al primogénito del hombre.
Oiga lo que dice, vas a permitir que va a redimir dos cosas. Dice, todo, verso 15, lo voy a volver a leer. Todo lo que abre matriz de toda carne que ofrecerán a Jehová, así de hombre como de animales, será tuyo. Pero harás que se redima el primogénito del hombre, y también harás redimir el primogénito del animal inmundo. Entonces, ¿cuándo viene esto y cómo se cumplen estas cosas? ¿A quién redimió Jesús en la cruz? A todo el mundo. El hombre. A los hombres, ¿verdad? Porque era un mandato redimir ¿a quién? A los hijos, a los primogénitos. A los primogénitos del hombre. Entonces Jesús redime, él tiene el derecho a redimirlo como sumo sacerdote. Pero él redime a los animales inmundos. Entonces él le muestra a Pedro un manto con animales inmundos y dice, mata y come. Y Pedro le dice, no, nunca he tocado a nada inmundo. Y él dice, no llames inmundo lo que yo he creado. Porque él tenía derecho a redimir lo inmundo. Entonces, el diezmo nos está hablando de algo que tiene que ver con que los pastores tomen plata o nos está hablando de la obra de Cristo. La obra. Eso está claro. Esto no tiene nada que ver con administración del dinero. Ahora, él vuelve y sigue diciendo, de un mes harás efectuar el rescate de ellos conforme a su estimación por el precio de 5 ciclos, conforme al ciclo del santuario, que es de 20 jeras. Mas el primogénito de vaca, el primogénito de oveja, el primogénito de cabra no redimirás. Santificados son, la sangre de ellos rociará sobre el altar y quemará la grosura en ofrenda encendida, y la carne de ellos será tuya. Pero el pecho de la ofrenda mecida y como la espaldilla derecha será tuya, todas las ofrendas elevadas a las cosas santas son de los hijos de Israel, que los hijos de Israel ofrecieron a Jehová, las he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas por estatuto perpetuo. Pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia. Ese tema es muy interesante, el pacto de sal en la Biblia. Ese yo creo que casi nunca lo ha predicado nadie. Y Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entrarás, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Y aquí ahora le sigue hablando. Y le dice, Habla. ¿cómo? Dime, no te escuché. Él en Ezequiel a Jerusalén le habla. En Ezequiel 16 también él le dice eso a Jerusalén sobre la sal. Tú hablando del pacto de sal. Ajá. Él le habla que ni siquiera cuando la limpió de su sangre, él le habla acerca de eso. Sí, es una señal que se hace en nacimiento. Bueno, ahorita lo seguimos viendo. Todas las ofrendas elevadas serán para ti, dice, y Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, en el 21. Y he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuando ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Pero ¿qué es lo que está haciendo él? Él le dijo, esto es así. Yo le voy a dar a los levitas para que participen. Es del sumo sacerdote, no es del levita. Y el sumo sacerdote lo va a repartir con sus siervos, los levitas, porque los levitas son siervos del sumo sacerdote. El sumo sacerdote es siervo de Dios. ¿Cuál es el orden correcto? Nosotros servimos a Jesucristo y Jesucristo es el sumo sacerdote de nuestra profesión. A él es el que le corresponde todo, no a nosotros. Inclusive los levitas tienen que pagar diezmo al sumo sacerdote. El sumo sacerdote es el que los recibe. En un orden bíblico, un pastor es un siervo como nosotros. Todos somos siervos, porque el único que puede ser el sumo sacerdote es Cristo. No existe un solo pastor en todo el mundo que pueda decir que él es el sumo sacerdote de una congregación. Lo más que él podría llegar a decir es que él es un hijo, un siervo, pero usted también. Y entre los hijos no se daban diezmo. Entre ellos mismos no se daban diezmo. Todos le daban al sumo sacerdote. Y el sacerdote y sumo sacerdote compartía con todos. ¿Cuál es el orden bíblico? Todos entregamos a Cristo lo que corresponde y Cristo comparte con todos lo que a él le pertenece. Eso no se trata de que usen el diezmo para explicarlo humanamente. Ni el diezmo estaba constituido solo para constituir el templo. Eso es otra cosa. De hecho, el templo vino por Moisés y después fue constituido por el gobierno en Salomón.
Y fue del diezmo que tomaba el rey del pueblo, que después construyó el templo, que administraba el sacerdote. El sacerdote no construyó el templo. El templo lo construyó el rey. Fue Salomón el que hizo ese templo. No lo hizo ningún sumo sacerdote. Después ellos lo reedificaron. Entonces, vamos en orden. Diezmo. Le corresponde al 10 al rey y al sumo sacerdote. Vamos en orden. Diezmo. Diezmo no es dinero. Diezmo no solo es cosechas. Diezmo no es solo animales. Diezmo no es grano. Diezmo es todo. Diezmo es inclusive los primogénitos que nacen. Son ofrendas que le corresponden a él. Todo. ¿Quién es el único que podría tener la capacidad de recibir todo lo que corresponde? Los que nacen, la tierra, que todo le pertenezca. Solo Cristo. El diezmo no es un tema que tengan que tratar los pastores. Es más, los pastores ni siquiera conocen estos temas. Es todo. Pero ¿qué permitía él? Por ejemplo, permitía que algo le correspondiese, pero se redimiera. Entonces él le dijeron, ok, los animales son tuyos, pero los vas a redimir. Y él, a cambio, el sumo sacerdote, a cambio de lo que le corresponde, recibía otras formas. Entonces, por ejemplo, si a él le correspondía un animal, ¿verdad? No uno que se diera en sacrificio, uno que no. Por ejemplo, si una persona tenía camellos en Israel y un camello abría matriz, ese camello que nacía, ¿de quién era? Del sumo sacerdote, pero era inmundo. ¿Pero de quién era? Tenía que del sumo sacerdote. Pero como el sumo sacerdote no lo iba a presentar en sacrificio, le decía que se lo redimiera. ¿Por qué? ¿Qué llevaba? Por sí, por el precio del tabernáculo. Usted llevaba el dinero al tabernáculo, ¿cierto? Eso lo dice aquí, ¿verdad? Sí, dice. Sí. Dice, oiga, todo lo que abre matriz de toda carne a Jehová, así de hombres como de animales, será tuyo. Entonces había una persona ahí que decía, yo no tengo ovejas, yo crío camellos. Pero hubo un camello que abrió matriz y nació nuevo. Ese camello que había matriz era de Aarón. Le pertenecía a Aarón. Pero ¿qué tiene que hacer el que tenía ese animal? Entonces, pero harás que se redima el primogénito del hombre, así como redimir el del animal inmundo. De un mes harás efectuar el rescate de ellos, conforme a su estimación, por el precio de 5 ciclos, conforme al ciclo de santuario. ¿Qué era lo que sucedía ahí? A mí me nació un camello. Entonces, yo tenía que entregar ese camello o 5 ciclos. 5 ciclos era el dinero. O yo llevaba al templo para darle al sumo sacerdote el camello que había nacido, o le daba el dinero. Si yo no le daba el dinero, tenía que entregarle el camello. Pero ¿qué hacía el sumo sacerdote con el camello que le entregaron? No lo podía sacrificar. ¿Qué hacía? Lo vendía. Lo vendía. ¿Dónde está eso? Bueno, ya vamos a ver en los otros textos donde él sigue hablando. Entonces sí, había veces que el sumo sacerdote estaba administrando el dinero de los animales que se vendieron, estaba administrando el valor de las tierras, estaba administrando las ofrendas del pueblo, lo que se ofrecía como sacrificio lo tomaba, los granos, entonces él le daba a las viudas, a los huérfanos, a los necesitados, porque era una obligación del sumo sacerdote, por el diezmo que recibía como obligación legal, administrar el diezmo para las viudas y para los extranjeros y los necesitados. Porque ¿quiénes eran los que administraban la ciudad del refugio donde estaban los extranjeros, las viudas y los huérfanos? Los ancianos y los sacerdotes. Los sacerdotes y los ancianos de la ciudad. Ajá. Entonces, el sumo sacerdote administraba y corría por cuenta de el sumo sacerdote que tomaba los diezmos, encargarse de las necesidades de la viuda, el huérfano y el necesitado. Entonces, recibir el diezmo como sacerdote no es un derecho que decía, el sumo sacerdote recibía el diezmo para comprarse pieles de camellos y ovejas, y el sumo sacerdote se construía una mansión. No, era una obligación del sumo sacerdote cuando recibía el diezmo, hacerse responsable de las necesidades del huérfano, de la viuda y del extranjero. Por eso Jesús
Cuando él está hablando como sumo sacerdote, dice, el que viene y le da a un extranjero, a un huérfano, a un necesitado, me está dando a mí. Y él valida que lo que le corresponde darle a él lo va a administrar para bendecir ¿a quién? A los necesitados. Por eso él le dice, el que le da a un necesitado, a un huérfano extranjero, me está dando a mí. Y dice, ¿cuándo te dimos? Y dice, cuando fueron a un necesitado, uno que tiene hambre. Entonces, si usted le quiere dar el diezmo al verdadero sumo sacerdote, él lo recibe cuando usted bendice a un extranjero, a un huérfano, a una viuda, a un necesitado, a una persona con necesidad. Él lo dijo cuando se le da abrigo a alguien que no tiene abrigo. Era la función del sumo sacerdote. El sumo sacerdote le tocaban las pieles de los animales, de los sacrificios. Ya lo vamos a ver en Levítico 7. Entonces él sacrificaba 1 millón de corderos. ¿Cuántas pieles tenía? De pieles. ¿Y qué hacía con esas pieles? ¿Cuál era la obligación de ellos? ¿Podía haber alguien sin cubrirse y con frío en Israel? No. Repartirla. Era administrar correctamente para los más necesitados. Por eso Pablo le decía, denos para los más necesitados. En Levítico 7, dice que cuando una persona llevaba una ofrenda voluntaria, la piel del sacrificio, la cubierta de piel, la lana era del animal, era propiedad del sumo sacerdote. ¿Qué hacía? Eso. Entonces el sumo sacerdote estaba haciendo sacrificios, iba poniendo las montañas de pieles ahí. Si llegaban 100 personas a hacer un sacrificio, él al final del día, ¿con cuántas pieles quedaba? Bien, dependiendo. Ajá. Pero Más las dos diarias que eran obligatorias. tenía 2 mañana y diarias tarde, más las que hacía y la si gente. Era una cantidad enorme. Entonces, y más las del día de reposo que eran, el día de reposo eran 2 y 2, y el principio de mes también. sí, o sea, con los sacrificios básicos tenía como 100 pieles al mes como mínimo, ¿verdad? Más lo de la fiesta, imagínate tabernáculo. Sí, cuando hacían tabernáculos que dicen que eran millones de corderos y ahí hay unos que eran como 300 sacrificios en una semana y todas esas pieles, entonces él tenía pieles de ovejas, tenía pieles de bueyes, él tenía pieles de machitos cabríos, todo lo que tenían que sacrificar estaba ahí y él administraba todo eso. No es que a él le llevaban solo, mira, le llevaron el detalle de la comida, no, eso lo vamos a ver en Levítico 7. Es que solo comía. No, no, espérate. Hay que leerlo bien. En Levítico 7 lo dice claramente. Vea, por ejemplo, cuando habían ofrendas voluntarias de paz, dice, asimismo está la ley de sacrificio por la culpa. Es cosa muy santa. Cuando alguien sentía culpa por el pecado, tenía que llevar el sacrificio. Y también la ofrenda de paz. Y oiga lo que dice. En el lugar donde degollen el holocausto, degollarán a la víctima por la culpa y rociarán su sangre alrededor sobre el altar. Y de ella ofrecerán toda grosura, la cola, la grosura que cubre los intestinos, los riñones, la grosura que está sobre ellos, lo que está sobre los lijares y los riñones, quitarán de la grosura sobre el hígado y el sacerdote lo hará arder sobre el altar. Ofrenda encendida a Jehová, es expiación de la culpa. Todo varón de entre los sacerdotes la comerá. Será comida en lugar santo, es cosa muy santa. Lo mismo que le había dicho ya por las ofrendas. Como el sacrificio por el pecado, así es el sacrificio por la culpa. Una misma ley tendrán. Será del sacerdote que hiciere por la expiación. O sea, esos sacrificios le pertenecen al sacerdote, ¿verdad? Y el sacerdote que ofreciere el holocausto de alguno, la piel del holocausto que ofreciere será para él. Entonces, cuando el sacerdote estaba en el templo ofreciendo los holocaustos y alguien tenía culpa y hacían ofrendas voluntarias de paz, ¿a quién le tocaban las pieles de los holocaustos? Al sacerdote. Pero espérate, cuando iban a recibir una ofrenda, ¿cómo tenía que ser el animal que presentaban en ofrenda? Sin defecto. Entonces, al final del día, ¿con cuántas pieles perfectas terminaba el sumo sacerdote? Con todas. Ya. ¿Y Con qué todas hacía las que con se ofreciere. ¿Qué le tocaba hacer con las pieles? ¿Para qué las usaba? Para repartirlas, para que nadie anduviera, para lo que se necesitaran hacer las pieles,
Porque de las pieles se hacían muchas cosas y servían para... Por eso Dios les reclamaba a ellos, porque él ya había establecido un sistema y él les decía, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hay un extranjero con frío en mi pueblo? Si aquí todos los días se hacen sacrificios y pieles, ¿cómo va a haber alguien con frío en mi pueblo? ¿Cómo puede haber uno que ande desnudo y descubierto si dónde están las pieles de los animales que están en el templo? No podía. Por eso vamos a ver. La gente a veces no entiende el contexto. Y el otro día discutíamos. Si Dios lo cubrió de pieles, ¿y cuál era? Es la misma piel del sacrificio, lo mismo que hacía el sumo sacerdote con el montón de pieles que estaban. Habían cientos, vea, pero cientos. Si usted revisa, por ejemplo, la fiesta de tabernáculos, solo en la fiesta de tabernáculos, el sumo sacerdote terminaba con 300 pieles después de una semana. Y ellos usaban esas pieles con un propósito. Entonces, el diezmo no era solo dinero. El diezmo no era solo cosecha, no era solo para el sumo sacerdote, era algo propio del rey, de la administración que el rey hacía para que el rey mostrara su justicia y pudiera sustentar su reino y para que el sumo sacerdote recibiera lo que le correspondía, pero también hiciera misericordia. El diezmo siempre fue para hacer misericordia y administrar correctamente. El diezmo no era para que el rey se enriqueciera, porque el sumo sacerdote de nada tenía necesidad, comía todos los días en el templo y no necesitaba de nada. No era dueño de ninguna propiedad, él no gastaba en nada, él no tenía gastos. Lo que hacía era administrar lo que tenía. Vamos en orden hasta ahí, Jul. Sí, hasta ahí voy bien. Voy anotando todo acá. Entonces, ¿por qué esto solo se puede ver en Cristo? ¿Por qué no puede ver un hombre a venir a hablar del diezmo propiamente en su vida? ¿Por qué? Porque el diezmo, primero, era un pago que recibía el sumo sacerdote por cargar el pecado del pueblo. El sumo sacerdote... 213. Ajá. 213 en tabernáculo, eran 213, terminaba los 8 días. Sí, pero esos eran los oficiales. Más los voluntarios, esos iban arriba, ¿verdad? No, por eso, o sea, sin ninguna ofrenda voluntaria, eran 213 legalmente cuando finalizaba tabernáculo. Sí, mira, vea, para que tengas una idea en un año. Eran a dos sacrificios por día, 365 días al año. Solo ahí llevamos 730. 730 más las 213 de tabernáculos ya lleva casi 1000 pieles. Más todas las voluntarias que se daban todo el año y algunos que eran repetidos en tabernáculo, en Pascua, que se hacían varios sacrificios. Todos los corderos que habían, más todo lo que se hacía en Pentecostés. Todos los del día, nada más los días de reposo eran 4 por día. Por eso. Todos los sábados. Así, vea, rápidamente, si una persona sabe hacer cuentas, si cumple la ley y todo ese, uy, pero es que ese sumo sacerdote y a los levitas y a ellos les daban 1500, 2000 pieles como mínimo en un año. Oiga, que nadie fuera a hacer sacrificios y aún así se llevaban 2000 pieles. Entonces ellos estaban cubiertos. Dios les proveía vestido, no les proveía solo vestido para estar en el templo, les proveía vestido para cuando estaban fuera del templo. Ellos no tenían necesidad de esas cosas, pero también era para que lo compartiesen con los pobres y los necesitados, porque ¿cuánto duraba una piel cuando ellos se cubrían y hacían ropas de pieles? Sí, no, y la lana que hacían con la piel de las ovejas, que hacían las telas y estas cosas. Porque todo lo hacían de las túnicas. Sí, ellos tejían la lana y hacían un montón de cosas. Pero entonces, bueno, ya hemos visto que el diezmo era esto. Se podía redimir algo que cuando usted estaba obligado a dar algo en el templo, también podía llevar el dinero en lugar de eso. Pero ahora vamos a ver en las ofrendas voluntarias que él recibía propiedades, recibía personas para que sirvieran. El servicio se recibía como diezmo. No sé si entienden eso. El servicio, el que una persona dijera, bueno, yo quiero dedicarme a servir en el templo, no entrando en el lugar santísimo, pero
recogiendo alrededor, limpiando, ordenando, ayudando, Lo lo que que hizo sea. Ana, la mamá de, como lo que hizo Ana, la mamá de Samuel. Eso eran Entregar, partos sí, voluntarios. usted sabe que se podía entregar un siervo, digamos, Ana entregó un hijo al templo. O sea, ella llegó a un nivel, todo el mundo dio muchas cosas, pero ella estuvo dispuesta a dar a su hijo para servicio al templo. Y los levitas se lo reciben porque la ley decía que podía entregar lo que fuese. No le dijeron, no, usted está loca. ¿Cómo nos va a dejar un chiquito aquí? Dice, no, déjelo, lo vamos a educar para que aprenda a servir el templo. Y él fue consagrado al templo. No entraba en el lugar santo, pero fue consagrado para el servicio. Si saben que hay, por ejemplo, el diezmo se considera Sí, una consagración para servicio. pero acuérdate que cuando lo llamaron, él sí, hasta se quedó dormido adentro, Samuel. No, él se quedó dormido adentro donde estaba el fuego. Él no estaba dormido en el lugar santísimo. O sea, ellos estaban ahí y ellos se quedaban en alrededor del patio. Eso la Biblia sí lo dice. Él estaba alrededor del patio. No podemos Ajá. decir que Samuel estaba dormido a los pies del arca. Eso no, ¿verdad? No, no. Pero sí estaba en el lugar santo. Él llegaba hasta el lugar santo y se regresaba. Sí, porque él estaba consagrado y lo entregaron. Pero recuerda que si era un primogénito, era parte, él le pertenecía al templo, porque se entregaba a un primogénito o se redimía. Pero ella no lo redimió, ella lo entregó por completo. Entonces, Porque era su único. mucha Esa gente no fue la entiende. promesa que ella hizo. Ve este detalle. Estar consagrado en el servicio al templo es diezmo en sí mismo. Entonces, no es que está consagrado y después tiene que traer diezmo, no. Él mismo se vuelve en el diezmo. El haber sido entregado al templo y consagrado en el servicio al templo hizo que su vida fuese una ofrenda. Él fue una ofrenda. Él se entregó como ofrenda viva. Por eso Pablo sí sabe lo que está diciendo. Sí, sí. Ahora sí entiendes el texto cuando Pablo dice, entreguen vuestros cuerpos como ofrendas vivas. De continuo sacrificio. Profanan el Shabbat. Eso sí le molesta a los judíos actuales. ¿No creen eso? Si yo le pregunto a ahorita, Julio, dígame una cosa, muéstreme lo que Pablo dijo. ¿Cómo es que alguien puede presentarse como ofrenda viva en el templo? De la misma manera que Samuel fue presentado. Pero ahora fuimos hechos reyes y sacerdotes, y ahora el sacrificio continuo o el servicio al templo es espiritual. Todo lo que hagamos de hecho de palabra, hacerlo en el nombre de Jesucristo, estamos de servicio perpetuo, o sea, de servicio Espera. continuo. Okay. El templo somos nosotros y también podemos estar presentados como ofrendas vivas. Exacto. Si revisas el texto y vamos a ir a la ley, en la ley se entregaban inclusive personas como el diezmo que le correspondía al sumo sacerdote. Usted puede entregar su vida al servicio de Cristo como una ofrenda y eso se considera el diezmo en la Biblia. Usted no Amén. tiene que darle plata a otra persona. Si su vida es una vida de servicio consagrada para servir al templo y estar a la orden del sumo sacerdote, ¿quién es el único sumo 24/7. sacerdote? Es la Yeshua vida. Mashiach. Es la vida. Amén. Eso es lo que Pablo, pero eso no lo entienden hablando de eso. Los actuales rabí, los judíos mesiánicos, ellos no entienden esa parte. Ahí sí no entienden a Pablo. Vea, es que la gente solo lee algunos textos. Vamos a decir, el libro de Números es una cosa impresionante cuando usted lo lee.
Vamos a ir a los hechos. Yo se los di la vez pasada. Vamos a hacer la tarea. ¿Quién apuntó? ¿Quién se lo aprendió? El capítulo completo del libro de Números donde hablaba de las ofrendas voluntarias, donde ellos daban propiedades, donde ellos daban siervos, donde ellos daban todo lo que podían dar lo que querían y redimirlo. Voy a hacerle la tarea. ¿Quién se lo aprendió? Lo escucharon, pero ¿quién se lo aprendió? Díceselo, números 18, 19. Pueden leer números 28, 29 también. Espera, yo les leí ahorita el 18, pero les estoy preguntando, ¿dónde está el capítulo donde habla, que ya nosotros lo leímos 2 veces ese día? ¿Cuál es el capítulo del libro de Números que habla que se podían entregar personas como ofrenda, propiedades, que se podían volver a tomar las propiedades y se podían recuperar de lo que se había dado como ofrenda voluntaria al templo? Después dicen que yo les reclamo, que es que no se lo aprenden. Mira, John, te quería consultar algo. Tú sabes que yo siempre les he predicado a los chicos que el antiguo pacto precisamente era la sombra de lo que había de venir en el nuevo pacto. Entonces, ¿qué pasa? Una de las cosas que precisamente, hablando de ese tema muy específico, es que en el antiguo pacto se establecieron unos tipos de tabernáculos y servicios que luego en el nuevo pacto son completamente diferentes. Lo voy a leer en Hebreos capítulo 9, dice. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte se llamaba el lugar santo, estaba en el candelabro, la mesa, los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo, llamado el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, y en él estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se pueden ahora hablar en detalles, dice Pablo. Así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios de culto, nos dice él. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan las ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. Ahí anotaba esa palabra conciencia, ya que consiste solo de comida y bebida y de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos humanas, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido la eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada, los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias, vuelve a aparecer la palabra conciencia, de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Cuando aparece la palabra Una servir, pregunta, Alberto. dame un segundo, Ese, Julio, no me interrumpa, esa es hermano. No una me, pregunta. Sí, yo sé que hermano, estás leyendo. hermano, permíteme. Cuando se esté leyendo la Biblia, Julio, no faltes el respeto, brother. Ten dominio propio, hermano querido. Sabe que yo lo aprecio mucho. Cuando más la sangre de Cristo, perdón, estábamos en la palabra, ve, ya se me perdió la. Adelante, Julio, termina tú ahí, capitán. Termina ahí, Julio.
Disculpa, pero es que ahí es una pregunta. Por eso fue que interrumpí, porque esa es una pregunta que hace Pablo. El verso 14 es una pregunta. Déjame leerte un texto bíblico, Julio, nada más para avanzar. Un segundo. ¿Me permites leerte un texto bíblico? Listo, dale, dale. Disculpa. Te voy a regalar ese texto bíblico para que te quede guardado en el corazón. Vamos a leer Corintios capítulo 14 un momento. Vamos a leer todo el capítulo para que lo entiendas. Hablad en lenguas, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero por sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Así que quisiéramos que todos vosotros hablaseis en lengua, pero más que profetizáis, porque es mayor el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovecha si no hablase con revelación o con ciencia, o con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas producen sonidos como la flauta o la citara. Si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la citara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay, seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como un extranjero para el que habla, y el que habla será como un extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheléis dones espirituales, procurar abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que hable en lengua extraña, pide en oración poder interpretarla, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirán el amén a tu acción de gracias? Pues no saben lo que has dicho. Porque tú, a la verdad, bien das gracias, pero el otro no es edificado. Gracias a Dios. Gracias doy a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrita, en otras lenguas y con otros labios hablaré ese pueblo y ni aún así me oirán, dijo el Señor. Así que las lenguas no por señal son a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Así pues, la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos e incrédulos, no dirán que están locos, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto del corazón se hace manifiesto y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre nosotros. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, que sea esto por 2 o 3 por turno y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo los profetas, hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si alguno le fuere revelado a otro que estuviese sentado, si algo le fuese revelado a otro que estuviese sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. ¿Qué nos enseña Pablo ahí? Está bien, podemos hablar, pero hagámoslo uno por uno. Entonces, nada más dejemos que se termine de expresar la idea y el mismo espíritu nos da para complementar lo que haga falta. Adelante, Alberto. Ok, quedamos precisamente en el 12 que nos habla de la conciencia. Y nos está hablando precisamente esta palabra. Quería leer el capítulo completo porque nosotros leemos el capítulo completo. Creo que quedé en el 12.
y no por, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra, rociada a lo inmundo, santifica para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias, y ahí es donde le digo que viene la palabra conciencia nuevamente, de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Así que por esto es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa y la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo y roció en el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo esto es purificado según la ley, con la sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Pues es necesario que la figura de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, o sea, el de Cristo. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano de figura del verdadero, Cristo es el tabernáculo verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces como entrar en el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con una sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitarle de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que muestran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. En el antiguo pacto, nosotros veíamos que el sacrificio era realizado para purificar la carne, pero en el nuevo pacto se viene a purificar la conciencia del hombre. Es algo interno. Entonces, las personas que estaban en el antiguo pacto no constituían el sacerdocio, sino una sola tribu. Más precisamente en el nuevo pacto, todos los que creen en el Señor, los que los reciben, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, así como Aarón tenía sus hijos y eran los que estaban dentro del lugar santo. Y nos hace reyes y sacerdotes para él. Entonces, yo les comentaba que analizaran bien el nuevo pacto, porque precisamente muchas iglesias no tienen el entendimiento perfecto de lo que es el diezmo. El diezmo no significa el 10% de tu salario mensual, es que no se basaba en eso solamente, no se basaba en eso. Creo que les hace falta mucho conocimiento del antiguo pacto y después el antiguo pacto es la sombra de lo que se ha de venir en el nuevo pacto cuando precisamente se ven otro tipo de ofrendas diferentes que también tenemos que estudiarlas, como por lo menos lo que usted dijo ahorita. Pablo dice: ofrezcan sus cuerpos como sacrificio vivo, que es un culto racional. Tenemos también, tenemos otro texto en Primera de Pedro 2:3 que nos dice que nosotros somos las piedras vivas de ese santuario donde precisamente, o sea,
hay ofrendas que son presentadas dentro del cuerpo de nosotros, tienen que manifestarse de dentro de nosotros y tiene que ver con nuestra actitud, con nuestro servicio, con nuestros dones, con nuestra misericordia, con nuestra fe. Todo lo interno se manifiesta en lo externo. No sé si me expliqué bien. Sí, amén. Vamos a ver, lo que nosotros estamos estudiando, y hay que tenerlo muy claro, Alberto se los está diciendo bien, es cómo lo que estaba establecido era una sombra de cosas mayores. En Cristo tiene mayor cumplimiento, en Cristo tiene una plenitud mayor y un alcance mucho más amplio de lo que nosotros entendemos en la sombra. Pero no podemos entender el alcance en Cristo si no vemos esa sombra. O sea, la sombra no es la imagen verdadera, Pablo lo dice. Aquello era sombra, era figura y sombra de los bienes venideros. Lo verdadero es Cristo, pero nos sirve para entender algunas cosas. Y ahorita lo que estábamos estudiando, por ejemplo, es la manipulación que tienen sobre algunos temas. Vean esto. En Levítico 27, era el capítulo que les había leído la vez anterior. Ya ahora vamos a ir hablando de todo lo que dice el capítulo, pero voy a ir al verso 30. Dice en Levítico 27:30. Y el diezmo de la tierra, el mismo término de lo que le correspondía al sacerdote y todo, ¿verdad? Así de la simiente de la tierra como el fruto de los árboles de Jehová es cosa de cada Jehová. Si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas o de ovejas o de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. No moriréis si es bueno o es malo, no lo cambiará. Si lo cambiare, tanto él como el que se dio en cambio serán cosas sagradas y no pueden ser rescatados. Mucha gente a veces habla de temas y no entiende ni siquiera los principios. Quieren enseñarle a la gente a diezmar y ni siquiera entienden lo que es. Imagínense que si usted le pregunta a un pastor y le dice, pastor, ¿cómo se rescata el diezmo? Se le hace un cortocircuito ahí y usted le reinicia el Windows. Dice, ¿cómo? ¿Cómo se rescata el diezmo? Sí, porque para el pastor el diezmo es, deme plata para la organización. Pero aquí dice, y el diezmo de la tierra, así de la simiente, como el fruto de los árboles, es cosa de cada Jehová. Y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, o sea, si alguien tiene que dar un diezmo, pero quiere no dar eso, tiene una forma de sustituir lo que le están pidiendo. Entonces usted inclusive podría decir en la iglesia, no, hermanos, que yo no puedo dar lo que ustedes, es dinero, yo puedo ayudar, yo puedo ir a ayudar a las personas necesitadas. La Biblia no dice que el diezmo sea solo dinero, pero tampoco dice que el diezmo sea solo trigo. Por ejemplo, pensemos en Cristo como somos sacerdote. Él nos pide nuestras vidas, nos pide nuestros cuerpos como ofrendas vivas, pero Él nos pide que presentemos una cosecha de trigo. Pero Él nos pide que ayudemos a los necesitados y a los huérfanos. Y todas las peticiones que Él está haciendo son legales, son bíblicas, están fundamentadas en su derecho como sumo sacerdote. Entonces, ¿qué espera de Él? Que nosotros sembremos la semilla del Evangelio y demos fruto en el trigo. Y en algún momento cuando usted sea valorado, dice, bueno, usted sembró esta semilla y esta semilla que usted sembró en el campo cosechó esta cantidad de trigo. Y el Señor le va a reconocer ese trabajo. En otro momento, como parte de lo que le corresponde a Cristo, pide, yo te pedí que ayudaras a los huérfanos y a los necesitados, lo hiciste. Entonces, sí, mira, cuando tuvo la oportunidad y pudo disponer, fue y ayudó. Entonces yo entiendo lo que decía Julio antes, es espiritual, pero no es solo espiritual, también es cumplimiento. También es cumplimiento de todas las cosas. Por ejemplo, dice aquí, cosas consagradas a Jehová, habla en el capítulo 27 de Levítico. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno hiciere el voto especial a Jehová, según la estimación de las personas que se hayan de redimir, las estimará así. En cuanto al varón de 20 años hasta 70, lo estimará en 50 ciclos de plata, según el ciclo de santuario. Y si fuera mujer, la estimará en 30 ciclos. Y si fuere de 5 años hasta 20. Y el varón lo estimará en 20 ciclos y a la mujer en 10 ciclos. Y si fuera de un mes hasta 5 años, entonces estimará al varón en 5 ciclos de plata y a la mujer en 3 ciclos de plata. Mas si fuese de 60 años o más, el varón lo estimará en 15 ciclos y a la mujer en 10 ciclos. Pero si fuera muy pobre para pagar su estimación, entonces será llevado ante el sacerdote para fijar el precio conforme a la posibilidad del que hizo el voto y le fijará el precio al sacerdote. Si fuera animal de los que ofrecere ofrenda a Jehová, todo lo que se
todo lo que los tales se diera a Jehová será santo, no será cambiado ni tocado, bueno por malo ni malo por bueno. Y se permutará un animal por otro. Él y el dado, en cambio, de él serán consagrados. Si el animal fuese inmundo, de que no se ofrenda a Jehová, entonces el animal será puesto delante del sacerdote, y el sacerdote lo valorará, sea bueno o malo, conforme a la estimación, así será. Y si lo quisiere rescatar, añadirá sobre su evaluación la quinta parte. Entonces, ¿qué está diciendo ahí? Por ejemplo, yo llegaba y le decía, me nació un camello. Ese es el primero. No importa si es bueno o malo, si es de los inmundos. Entonces el sacerdote lo volvió a ver y dice, sí, ese animal vale tanto. Y usted daba el dinero. O entregaba el animal. ¿Qué hacía el sacerdote? Le ponía precio y lo vendía. Recuerda que no todos los animales eran para sacrificio. Algunos les correspondían a ellos por nacimiento. ¿De dónde nacieron los cambistas o lo que Jesús vino? Que los sacerdotes recibían animales. Entonces, ¿qué era lo que el Señor decía? Vea, si alguien quiere ir a dar una ofrenda al templo, no puede cambiar o no puede llevar el animal de un lugar a otro. ¿Por qué? Porque es muy largo. Venda el animal y allá donde llega, compra el animal y ofrece el sacrificio. ¿Eso qué permitía? Eso permitía que los animales que eran recibidos en el templo se vendiesen y que hubiese comercio. El templo estaba incluido con el comercio. Eso es indudable. Nadie que lea la Biblia lo puede negar. Dice también que se podían dedicar terrenos, que se podían dedicar y consagrar personas. Dice, cuando alguno dedicare su casa consagrándola a Jehová, la valorará el sacerdote, sea buena o mala, y según el valor del sacerdote así quedará. Mas si dedicó su casa y deseare rescatarla, añadirá a su valuación la quinta parte del valor de ella. Si alguno dedicare la tierra de su posesión a Jehová, su estimación será conforme a su siembra. Un hombre de siembra de cebada se valorará en 50 ciclos de plata. Si dedicare la tierra desde el año del jubileo, conforme a su estimación quedará. Mas si después del jubileo dedicare la tierra, entonces el sacerdote hará la cuenta del dinero conforme a los años que quedaren hasta el jubileo y se rebajará de su estimación. Si el que dedicó la tierra quisiere redimirla, añadirá a su estimación la quinta parte de ella y le quedará para él. Mas si él no rescatare la tierra y la tierra se vendiere a otro, no la rescatará más, sino que cuando saliere en el jubileo, la tierra será santa para Jehová como tierra consagrada. La posesión de ella será del sacerdote. Entonces, ¿qué podía hacer un sacerdote ahí? Podía ponerle valor a una tierra que fuese ofrecida. Entonces, ¿qué hacía la gente? La gente hacía lo que hicieron en Hechos de los Apóstoles. Vendían sus tierras y venían y ponían el dinero a los pies de los apóstoles. ¿Eso era nuevo en Hechos de los Apóstoles? No, eso era algo que ellos entendían. Lo que ahora ellos entendieron es que eso tenía un propósito en Cristo. Que ese cumplimiento de que la ley antes pedía, ellos a ponerlo a los pies de los apóstoles para el servicio de Jesucristo, están reconociendo a Cristo como el que les reconocen esa verdadera ofrenda voluntaria. El hecho de que ellos hicieran esto para el pueblo de Israel tiene un significado. Ellos están diciendo, las personas están dándole a los apóstoles los votos consagrados a Jehová. Están vendiendo sus propiedades y poniéndolas a los pies de los apóstoles para la obra de Jesucristo y están validando a Cristo como sumo sacerdote. Cuando la gente habla de Hechos de los Apóstoles, que los cristianos daban todo lo que tenían en común, no entienden de dónde venía. Eso viene de Levítico 27. En Levítico 27 está claramente establecido. Alguien tenía una propiedad, entonces podía dedicarla, venderla y entregar lo que quería como una ofrenda. ¿Qué hicieron ellos? Ellos tomaron sus propiedades, las vendieron y las pusieron a los pies de los apóstoles. Y están confirmando que aquel voto consagrado a Jehová, que estaba establecido en Levítico 27, ahora se le estaba entregando y reconociendo esa autoridad sobre todo eso a Jesucristo, para que se usara para los que creían en Jesús, para los que servían y le estaban haciendo el voto al Señor. Pablo no está inventando cosas nuevas. Pablo está mostrando cómo se da el cumplimiento.
cómo ahora se reciben a las personas como ofrendas vivas, se pueden ofrecer al templo, cómo ellos entregaban sus casas al servicio del Señor. Entonces el diezmo es algo muy amplio, es algo que solo le corresponde a Cristo. Incluye entregar nuestra vida al servicio, poner nuestra casa a disposición de Él. Cuando una persona dice, yo voy a abrir las puertas de mi casa para recibir a las personas que vienen a aprender del Señor y en mi casa voy a compartir la enseñanza, estaban consagrando su casa al Señor. Por eso Pablo escribía a los hermanos que están en la casa de aquel lugar y ellos respetaban eso porque sabían que aquellas personas habían consagrado sus hogares para el servicio a Cristo. Entonces, si había un necesitado, ellos, vaya, ahí hay un lugar donde se consagran el nombre del Señor, donde le sirven al Señor, donde atienden a un necesitado, donde te van a dar palabra, porque la casa estaba consagrada. El diezmo no es dar plata. Inclusive, si a usted algún día un pastor le enseñó que cuando usted daba plata a una organización, usted estaba entregando el diezmo, le está quitando el principio de lo que está en la Biblia. Usted lo que verdaderamente tiene que hacer es entender, voy a consagrar mi vida a Cristo, voy a consagrar mi casa a Cristo, voy a consagrar a mi familia, voy a usar mi trabajo y lo que tengo para bendecir a quien Cristo quiere que yo bendiga. Voy a obedecer a Jesús y voy a ayudar a los huérfanos y a los necesitados, voy a ayudar a los extranjeros, voy a hacer de bendición en mi vida para que la obra de Cristo se multiplique en la vida de las personas. Ese es el verdadero diezmo. Y incluye todo. Usted puede usar el dinero para poder abrir las puertas para que Cristo sea predicado. Usted puede usar su casa. Usted puede usar su trabajo. Usted puede consagrar lo que tiene, lo que produce, el fruto de su trabajo, no solo el dinero. Dice, mira, yo trabajo y produzco esto. Voy a producir esto para personas que lo necesiten para el Señor. No sé si ahora ya te queda más claro, Juli, ya vimos bastantes detalles. ¿Tienes algunas preguntas? Pues hasta el momento sí, bastante. Saqué muchas dudas acerca de eso. Algo sí tengo una preguntita. Bueno, en resumen de lo que he entendido hasta el momento, lo que me has hecho leer, lo que han estado explicando, un verdadero diezmo, un cumplimiento es ayudar, digamos, a los necesitados, servir al templo, o sea, ayudar a las viudas, bueno, a quien lo necesite. No solo es entregar dinero, es lo que entendí. Tengo varios apuntes aquí. Em, Algo sí, la pregunta mía como tal es como, eh, bueno, pues te lo digo a base de lo que me han dicho pues aquí en la iglesia, cómo se sostendría así como un pastor, cómo ayudaríamos como al ministro del templo. Bueno, ahí hay varias cosas, porque cuando una persona administra mal, gasta mal. Por ejemplo, el Señor permite que las casas sean consagradas para servirle a Él. Cuando una persona decide que, aunque Dios permite que una casa sea consagrada, necesita alquilar un local porque una casa no es un buen lugar, o porque a nadie le gusta prestar su casa, la mala administración del diezmo no viene por una necesidad real, sino viene por una dureza de corazón. O sea, hay gente que es capaz de reunirse con otros en un lugar neutro, pero nunca era la casa de una persona que decide consagrarle al Señor. Las falsas necesidades que presentan algunas organizaciones ahora son de orden administrativo por mala interpretación de la Biblia. El Señor permite consagrar sus casas. Las primeras iglesias fueron en casas de personas que consagraron sus lugares, los lugares donde vivían al servicio del Señor. Y el Señor ahí comenzó a edificar iglesias. Ahora la iglesia considera que eso ya no es útil, que esa no es la forma correcta, porque la iglesia cambió de criterio, no porque la Biblia cambiara. Lo que dice la Biblia sigue estando ahí escrita. Entonces, una persona, el pastor y los ministerios, no quiere decir que no tenga que trabajar. La Biblia dice, Pablo trabajaba haciendo carpas. La Biblia enseña que los levitas tenían que sembrar y tenían campos para ir a sembrar, ir a cosechar, que servían un tiempo en el templo y mientras estuviesen en el momento del servicio, podían servirse del altar. No quiere decir que el servicio de ellos sea vitalicio. El servicio que es vitalicio es el del sumo sacerdote. De hecho, si vamos al sacerdocio, el sacerdocio comenzaba a los 30 años y terminaba a los 60. No era vitalicio. Como ellos quieren decir, yo tengo una dependencia vitalicia del Señor porque predico su palabra. Eso no es un criterio 100% bíblico.
El Señor no quita que los levitas que también servían en el templo trabajaran, que los levitas, incluyendo a los hijos de Aarón, tuviesen campos para sembrar y cosechar la tierra ellos mismos. Entonces ahí hay que ver, el Señor bendice, yo no niego eso, y el Señor puede bendecir a una persona que está trabajando para Él, pero es que Él pone el querer como el hacer. La confirmación de que el Señor bendice está que Él pone en el querer de las personas el poder bendecirlo, no en que la persona obligue a los demás a recibir. ¿Me explico? Sí. Y pues por ejemplo, o sea, hace poco ya te dije que yo pertenezco a Calepu, ¿cierto? Y hay cosas pues que sí, hasta muchos hermanos de mi misma congregación no están de acuerdo, pues a algunas cositas pues que yo les he tratado de explicar de lo que he aprendido acerca de ti, porque la verdad llego siguiendo hace bastante. Y bueno, por ejemplo, llegó un pastor nuevo a mi congregación, se llama Ener. Y, y pues, o sea, para mí está muy mal visto que un ministro como el pastor de esta congregación tenga, ¿cómo te explico? A ver, digamos, él tiene dos vehículos y un vehículo está valorizado más o menos en unos 300 millones de pesos, como en dólares vendrían siendo es como unos 70.000, 73.000 dólares solo en un solo vehículo. Y aparte eso tiene hasta una turbo en donde pues en donde un patrimonio solo en dos vehículos podría ser alrededor de unos 100.000 dólares. Y pues siempre llega así como en ese tales de vehículos y pues él está muy presente en las cosas de la iglesia y todo, pero pues no creo que esté muy bien visto que un ministro, o sea, cualquier vehículo más económico le va a servir de lo mismo. Hay muchas necesidades en el templo. Y pues de lo que he aprendido, ¿por qué no vender uno de esos vehículos y cubrir las necesidades de los demás hermanos, de los más necesitados? Es que ahí ¿Por qué tienes no? un problema, mira. La Biblia habla que es conforme al corazón de cada uno. Nosotros no podemos juzgar a otra persona por lo que tiene. Nosotros juzgamos conforme a las cosas espirituales. Habría que valorar muchos temas y ahí es un sesgo porque recuerde que el enemigo trata de sembrar discordia en esos temas. Vean. Vamos a hablar del tema de forma más profunda. Yo no le puedo decir a otra persona cómo es hacer misericordia. Eso solo lo enseña el Espíritu. Hay temas que la Biblia no se contradice. Por ejemplo, la Biblia dice no hagan riquezas. Cuando uno llega a una madurez espiritual, usted dice, mira, es irracional que yo tenga acumulado esta cantidad de dinero en un bien que perece, que no tiene ningún valor, que realmente no aporta nada en la vida de fe a los creyentes. El querer utilizar lo que yo tengo para que tenga un propósito en Cristo es algo que viene naturalmente, no es algo que se obliga. No es algo que yo le pueda hacer a una persona, usted lo tiene que hacer de esa forma. Eso está en el corazón de cada persona. ¿Qué es lo que muestra esto? Muestra una deficiencia que tiene lo que nosotros llamamos iglesia, esas organizaciones. Esas organizaciones no saben enseñar y priorizar para que realmente estén en la cabeza de ellas personas que den un testimonio y que aprendan la plenitud de la obra de Cristo. Sí, es duro para un hermano en la fe que le restreguen en la cara que hay otro que tiene un puesto, que tiene abundancia, existiendo necesidad en la iglesia. Pablo trató de explicarlo. Pablo dijo, para que la abundancia de unos cubra las necesidades de otros. Pero eso es una enseñanza bíblica que no mucha gente vive. Pero no podemos exigírselos para condicionar que van a llegar a la fe. Por ejemplo, puede llegar un momento en que esa persona aprenda que es el tiempo de renunciar a esas cosas para crecer en el conocimiento de Jesús. Pero eso es personal. Eso no quiere decir que no se vaya a salvar. Eso no quiere decir que no esté buscando una verdad. Quiere decir que es inmaduro. Y uno de los grandes problemas que tenemos en la congregación ahora es que está dirigida por personas inmaduras. Para eso deberían haber ancianos. Se le dicen, hermano, vea, venga acá.
El problema de esto es este y este y este tema. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. A mí me pasó. Aquí viene un muchacho colombiano, muy buena gente, se llama Luis. Y él quería servirle al Señor estableciendo una iglesia. Y cuando él estaba estableciendo una iglesia, estaba pidiéndole al Señor que llegara personas que le ayudaran a trabajar en la iglesia. En algún momento yo me acerqué a ese lugar. El Señor me inquietó por ir. Y él tenía a un muchacho, yo le decía el católico. Muchacho que había sido católico toda su vida, 20 años, y se acaba de convertir. Y él le daba preeminencia al católico por sobre otros hermanos que estaban ahí. ¿Por qué? Porque ese muchacho tenía dinero. Él es dueño de una empresa aquí en Costa Rica muy grande. Entonces él tenía carros y dinero y le regalaba al pastor zapatos y le regalaba al pastor trajes y todo. Y el pastor lo dejaba predicar en el púlpito. Entonces yo le decía, Luis, tienes un problema. El púlpito tuyo no es para honrar a Cristo. El púlpito tuyo se lo prestas a alguien que te regale un par de zapatos. Pero puede subir un hermano que tiene un gran conocimiento de la palabra, que nunca te va a comprar un par de zapatos, pero va a edificar a la iglesia. Pero usted no tiene una iglesia, usted tiene un negocio. Entonces él se quedaba conmigo y lo discutíamos muy fuerte. Entonces yo le decía, cuando usted deje de administrar esto como un negocio y aprenda que usted lo administra para el Señor, usted cede la palabra no por dinero, no por un par de zapatos, no porque le regalaron un traje. Usted cede la palabra porque el Espíritu le da testimonio de que lo que esa persona va a aportar edifica la iglesia. Yo no le estoy diciendo, y yo se lo explicaba a él, que el Señor no lo va a bendecir un día con un par de zapatos o con un traje, o que el Señor no le va a dar un día un traje bonito para que usted se presente de forma decente delante de las personas. Pero no mezclen las cosas, no mezcle el hecho de que el Señor lo puede bendecir con que solo a los que lo bendigan a usted les da espacio en la iglesia. Y eso es lo que pasa. ¿Por qué le pasó a Luis esto? Vea, Luis iba a otra iglesia La muy grande. característica del profeta es hermano John, siempre era piel y cinto de cuero, así que no había mucho especial en ellos, pero lo que hablaban era violento porque era la palabra del Señor. Siga. Entonces, ¿qué fue lo que le pasó a Luis? A Luis le pasó que él estuvo un tiempo en una iglesia, lo vio, él quiso servir, pero fue mal formado. Entonces era como poner a una persona que no tiene la capacidad a llevar algo. Él le pidió al Señor que trajera personas y en verdad el Señor agregó personas a la congregación que tenía mucho que aportar. La congregación de él nunca creció, no porque el Señor no cumpliera lo que él le pidió, fue porque él nunca tuvo la madurez de entender las cosas de Dios, cómo Dios actúa y ordenarlo conforme a la Biblia. Nosotros se lo decíamos, Luis, no es así, es como la Biblia dice, no, mira, Luis, no lo hagas de esta forma. Él no quiso dejarse formar por la Escritura. Y eso está pasando en muchos lugares. Entonces, las personas tienen que aprender a distinguir esto. Hay lugares donde se comparte de Cristo y se enseña la verdad. Y hay lugares donde la gente toma la verdad para hacer negocios, para hacer proyectos personales. Si usted está en una iglesia, por ejemplo, donde una persona está queriendo construir un edificio de 5 pisos porque es su proyecto personal, eso no es bíblico. La Biblia no nos mandó a construir edificios. Pero si usted está congregándose en un lugar donde los hermanos se reúnen y las necesidades de unos suplen, la abundancia de unos suplen las necesidades de otros, usted está en un lugar que cumple la Biblia. ¿Qué es lo que pasa? Que también hay una actitud religiosa en nosotros. Queremos decir que ese lugar sí es cuando todas las señales dicen que no lo es. Entonces, hay que leer la Biblia, saber distinguir, aprender a congregarnos en los lugares correctos. No por juzgar a las demás personas, sino para que las personas aprendan. Mira, es que hay un lugar donde verdaderamente se hace. Porque si yo estoy en un lugar que es equivocado, pero nunca muestro cómo verdaderamente se tiene que hacer, entonces nada hago con criticar. Porque sería solo crítica. Pero cuando yo les digo, no, hermanos, es que se hace de esta forma, vea, hagámoslo así. Entonces ya eso no es crítica, ya eso es enseñanza, ya eso es aporte, ya eso es conocimiento para las personas, ya eso es madurez. Y es lo que está formando, lo que está pasando ahorita. Ahorita está pasando en las congregaciones que las personas están trabajando de una forma inmadura y eso hace tropezar a otros. Pero el problema no son los inmaduros. El problema es que no hay ninguno maduro que se levante y diga, no, espere, vamos a poner un alto en esto y lo vamos a ordenar. Y que lo haga con conocimiento y con autoridad en la palabra. No peleando, sino con conocimiento y autoridad de verdad. Adelante.
John, y todo esto lo estaba sacando desde el principio, porque precisamente las dos primeras personas que ofrendaron a Dios fueron Caín y Abel. Entonces, ellos ofrendaron fruto de la tierra. Pero aquí hay algo muy interesante. Dentro de todo el antiguo pacto que uno busca, nunca se ofrendó nada del mar. Y eso tiene un significado. Porque precisamente cuando el hombre cae, maldita fue la tierra, automáticamente. Y todos los frutos que se ofrendaban al Señor provenían de la tierra. Pero ahora, cada ofrenda tenía un significado especial. Es más, se ofrendaba hasta de los cielos, se ofrendaban hasta las palomas. Las palomas se ofrendaban. Y eso traía un mensaje precisamente desde el principio, cuando el mismo Moisés en el arca en la arca de Noé, perdón, en el arca de Noé, él lanza la paloma al aire para que viera a ver si la tierra estaba restituida y la paloma regresaba. Entonces, es un tema como muy profundo para nosotros meternos desde el principio, desde cómo comienza el hombre a ofrendar a Dios y cuál es el propósito, porque el hombre a nosotros no nos enseñan y no nos enseñaron nunca a ofrendar conforme a lo que Dios quiere, sino que, como tú bien dices, hay personas con proyectos personales que construyeron cuatro paredes, que le colocaron el nombre de casa de Dios, que es algo incorrecto en el nuevo pacto, y ellos idearon precisamente un tipo de ofrenda diferente a lo que está en la Biblia. Más vamos a ver la ofrenda de Jesús. Jesús viene y ofrece las primicias, precisamente quienes eran sus apóstoles. O sea, aquí hay algo más profundo que buscar. Y cuando Él dice ofrezcan sus cuerpos como sacrificio vivo, ese ofrecimiento de nuestro cuerpo precisamente viene de nosotros negarnos a la carne, los frutos del espíritu y los frutos de la carne, o el fruto del espíritu y los frutos de la carne, que son desobediencia, todo lo mal. Todo eso tiene que ver en torno al ofrecimiento de lo que es agradable al Señor. Siempre el Señor va a necesitar una ofrenda agradable a Él, no una ofrenda que el hombre disponga de lo que Él le sobre, porque precisamente era lo que le reclamaba el antiguo pacto. En el antiguo pacto reclamaba que le robaban sus diezmos. ¿Por qué? Porque precisamente daban de lo que les sobraba o agarraban y metían animales que estaban chuecos o trataban de engañar a la gente. Pero la ofrenda pura, la ofrenda sincera, la ofrenda verdadera, que la que Dios quiere, la podemos ver en Cristo. Y es lo que hace Él dentro de nosotros. Cuando Él actúa en nosotros, ahí no es solo el diezmo de lo que tú, o sea, no es solo el diezmo lo que va a salir de ti, es que va a salir diezmo, obediencia, aptitud, imagen, va a salir todo lo que es agradable al Señor, el fruto agradable a Él. Hay un tema muy interesante. Espera, para contestarle, saludar a Juan David. Juan David, bendiciones. Saludos, Henry, ¿cómo estás? No nos Amén, hemos hermanos. saludado. El Señor Jesús siga bendiciéndolos a todos grandemente. Hermano, bien. Escuchando por ahí algunos lives que están alborotados porque están asombrados de que el Padre haya muerto por nosotros. Entonces ya nos dicen herejes y nos dicen que, que pensaba que éramos, pero ya no somos. Entonces lo que les falta a los hermanos es conocimiento bíblico para poder entender la obra magna que el Eterno hizo por nosotros, hermano. Eso es desconocimiento. Siga. Sí, a veces están duros. Voy a contestarle a Juan David. No, mira, Juan David, yo tomo café, café tico. El café tico es, bueno, el día que lo pruebes, yo creo que no vuelves a tomar café colombiano. Pero tienes que probarlo. Ahí hay una distinción ahí que a mí me gusta entre el café tico y el colombiano. Pero no te voy a tirar duro porque si no, entonces va a haber controversia. No, pues ese tema lo podemos debatir, hermano yo. Bueno, vamos a debatirlo. ¿Por qué prefiero el café tico que el café colombiano? A ver, dime, ¿por qué crees que prefiero el café tico que el colombiano? No sé porque no ha probado el colombiano. No, es un principio más fundamental.
Bueno, ahí sí, pues bueno, vamos a ver, ya probó el café colombiano. No, le voy a tirar el balazo directo y usted me va a decir si tengo razón o no. En Costa Rica no hay ejército. En Costa Rica somos muy de paz. Entonces, el fundamento de cómo se cosecha y el entorno que hay en el medio del proceso de cosecha hace que se produzca de una forma que a mí me sabe rico no por el sabor del café, sino por el contexto de lo que tiene. Lo sembramos en paz, no hay pleito, no hay guerrilla, no hay batalla, y se hace con un contexto un poco diferente. Por eso considero yo que tiene un trasfondo ahí que es un poco más puro, ¿verdad? Tenemos la bendición de tener ese proceso aquí. Es una bendición, pero por lo menos acá en Colombia, pues, por su sabor, su calidad, en la forma en que se cultiva, Me eh, abra, no mundo. me hagas abrir la boca del café número uno del mundo. De Sí, acá. velo aquí donde está, lo tienen en pantalla. Bueno, volvamos al tema de las ofrendas. Carlitos, Dios les bendiga a todos. Saludos. Juan, perdón, John, una pregunta. ¿Por qué en Levítico capítulo 2 nos dice que había un tipo de ofrenda que se sazonaba con sal? Ajá, esa es Eso muy sí buena. me llamó mucho la atención eso. Vamos a ir a varios detalles de eso. Mira, en orden. Cuando el hombre peca, Dios establece, bueno, lo cubre de pieles y le dice que la tierra está maldita y que tiene que labrarse. Y es algo que también pasa en el libro de Levítico, él lo ve. Dios hace un sacrificio de animales, después les entrega la tierra prometida y por un tiempo él tiene por inmundo los frutos de la tierra. O sea, que él no recibe los frutos de la tierra como ofrenda a priori, porque primero le dice al pueblo de Israel, vea, primero van a entrar a la tierra prometida que yo les doy. Van a tener por inmundo los frutos que hay ahí, van a hacer una limpieza. Y después de esa limpieza, cuando ustedes ya hagan el trabajo, yo les voy a recibir las ofrendas de esos frutos. Él le dice así en Levítico, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y sembréis y seguéis la tierra, traerás por ofrenda de los primeros frutos al sacerdote. Entonces él pidió varias cosas. Él no acepta el fruto de la tierra, de una tierra que no sufre primero el proceso de ser limpiada y de ser purificada. ¿Cómo se va a hacer el proceso? Primero él establece el sacrificio, primero hace morir a la carne y después recibe las ofrendas. ¿Cómo se entiende eso en Cristo Jesús? Es muy fácil en nosotros. Él no quiere que nosotros leamos cualquier cosa. Él primero quiere que hagamos morir al pecado en nosotros, que hagamos morir a la carne y que después presentemos los primeros frutos. El orden de las ofrendas en él es un proceso súper ordenado. Por eso, con Caín y Abel pasó algo. Cuando Abel viene y presenta como un sacrificio agradable una ofrenda al Señor, él presenta un sacrificio de animal. Caín Abel no lo dedujo, porque todo viene por conocimiento. ¿De dónde aprendió Abel que era un sacrificio de animales? Porque sus papás le contaron una historia que cuando ellos pecaron, Dios los redimió por medio de un sacrificio cubriéndolo con pieles. Cuando él hace ese sacrificio, lo hace por conocimiento. Pero ese es Abel, pero Caín ofrece un sacrificio de lo que estaba maldito, de la tierra. Él sabía que Dios les había dicho que la tierra estaba maldito. Entonces él va y se esfuerza con lo que está en maldición en este momento y trae unos frutos que fueron producto de algo que estaba en maldición. Abel presenta un sacrificio que es el significado de la redención. Por eso lo que agrada al Señor es el sacrificio de Abel y no el de Caín. Y ya después Dios establece un orden. Entonces ellos vienen, hacían sacrificios de animales, pero más adelante les dice, bueno, ya van a llegar a una tierra prometida que yo les di. Van a entrar, pasan por el proceso en el desierto, pasan por el agua. Vea todo lo que sucede. Son liberados de la esclavitud en el desierto. Ellos son sustentados en el desierto porque la tierra ahí no les está produciendo. En el desierto ellos no podían sembrar.
dependían del maná que caía del cielo. Cuando los pasa por el río y entran en la tierra prometida, se van a limpiar primero lo sucio y ahora sí me van a traer una ofrenda. ¿Cuál es el orden bíblico de nosotros? Nosotros primero morimos al pecado, a la carne. Señor, haz morir en mí todos los deseos de la carne. Libérame del pecado. Cuando usted ya hace morir en usted, por medio de la obra de Cristo, no por usted mismo, ¿verdad? El pecado en la carne, usted limpia todo aquello sucio que había, todo lo que estaba impuro. Y los nuevos frutos que nacen después de esta limpieza, ahora sí son aceptos por el Señor como las ofrendas que nosotros tenemos que dar. El orden es exactamente el mismo. Es en el Señor. Primero, hace morir la carne, hay una limpieza, y los frutos que se comienzan a dar son los que Él recibe. ¿Cómo se dice ahora en el lenguaje bíblico para nosotros? Bueno, venimos nosotros, le pedimos al Señor que haga morir el pecado en nosotros, reconocemos la obra de Cristo, el sacrificio, pasamos por la muerte en la carne y comenzamos a producir frutos del Espíritu. Pero el Espíritu no produce frutos cuando la carne está contaminada. Primero, limpia la carne, limpia la contaminación, no que nos quite la inmundicia de que usted diga ya mi carne es santa, no, sino que ya Él lo justificó. Y ahora ese lugar que hay en su corazón es tierra fértil para comenzar a dar frutos del Espíritu. Y aquellos frutos del Espíritu son exactamente lo que Él recibe como ofrenda. Él hizo ese mismo proceso cuando vino. Él no tomó de la tierra inmediatamente. Él primero lo limpió. Primero hizo sacrificio y una vez en el sacrificio, ahora sí son aceptos. Es el mismo orden que estableció la Biblia. Por eso el orden del sacrificio tiene un propósito en Cristo y el orden de producir los frutos de la tierra y lo que es aceptable para el Señor también tiene un propósito. No sé si ahí va quedando más claro. ¿Quieres aportar algo, Alberto? No, es que por lo menos en el nuevo pacto yo estoy tomando los detalles. Por lo menos Romanos 16:5 nos dice. No, perdón, Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, que era lo que no se hacía antes. Antes no confesaban su nombre. Anhelaban tenerlo, pero no lo podían confesar. Sí, amén, pero eso viene por el Espíritu, porque ya Pablo Correcto. explica en otro, nadie que no hable por el Espíritu puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu. Entonces, ¿qué necesitamos? Que el Espíritu produzca en nuestra vida esos frutos de labios. Esos frutos de labios no nacen que usted los saque donde le da la gana. Correcto. Por eso se une con esto que Pablo dice, nadie que hable por el Espíritu puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu, porque eso es un fruto. Es un fruto del Espíritu de Dios en nosotros que reconoce, porque Jesús lo dijo, el Espíritu de verdad tomará lo mío y los hará saber. Entonces, ¿qué te hace saber el Espíritu Santo? Esencialmente que Jesús es el Señor, que Jesús es Dios. Él toma lo que le pertenece a Cristo y lo hace en nosotros una vivencia real. Y es uno y el mismo, o sea, es Cristo revelándose en nuestras vidas. Por eso dice que lo que de Dios se conoce porque Dios nos lo reveló. No es otro, sino es el mismo, ampliando nuestro conocimiento en su verdad y estando fundamentados en Él. Pero ves como aquello que tenía un proceso de la carne y de los frutos, ahora está. Hay un tema muy interesante. Cuando Satanás viene y tienta y hace caer a Eva en la codicia, se contamina, él hace que se contamine el cuerpo, la carne de ella, y el espíritu, y anhela conocimiento del bien y del mal. Jesús viene, limpia lo que pasó en la carne, restituye el Espíritu de Dios en nosotros y produce el fruto. Pero este fruto no nos lleva a un conocimiento de un bien y un mal, nos lleva a algo que es más alto. El fruto del Espíritu nos lleva a la verdad. Ya no es valorar ni pesar entre el bien y el mal, es conocer la verdad. Entonces, aquella batalla de conocimiento del bien y del mal, ¿cómo la rompe Jesús? Cuando Él nos muestra algo que es mayor, que es la sabiduría de Dios. Nosotros no caminamos entre el bien y el mal. Nosotros caminamos en la sabiduría de Dios, que es Cristo Jesús.
En la justicia, claro. Y ahí toda la batalla del bien y del mal, todos los argumentos se caen porque se dice, no, es que esto no es bien, bien el mal ni lo que el hombre quiera. Esto es la sabiduría de Dios, esto es Cristo, es la verdad en Cristo. Yo me fundamento aquí, toda esa batalla ya cayó. Ya el enemigo no me puede tentar con el bien y el mal porque yo conozco la verdad y la verdad me hace libre. Adelante. Hay un texto, hermano, acerca de lo que viene hablando acá en Colosenses y siempre me ha causado curiosidad porque es una tarea del creyente hacer esto. Colosenses 3:5 dice, hagan morir pues lo terrenal en ustedes, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo, cuando vivían en ellas. Pero ahora dejen también ustedes estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No se mientan los unos a los otros, despojándose del viejo hombre con sus hechos, y aquí viene lo que venimos diciendo, sino revístanse del nuevo, el cual conforme a la imagen del que los creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces es una responsabilidad de cada creyente empezar a despojarse de esas cosas que le contaminan para ir matando al viejo hombre y adquiriendo la imagen del nuevo que se va renovando día a día por el conocimiento del Señor de la gloria. Sigan, hermanos. Amén. Y hay otro texto, John, que nos dice, esos son las ofrendas. En otro texto nos dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por mano de hombre, ni es honrado por manos humanas como si necesitase algo de alguien. Hasta la honra que le tenemos que dar al Señor proviene del Espíritu, no proviene de nuestro esfuerzo. Amén. Es que por eso es que él dice que busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque hay una parte exterior que puede confundirse con falsa piedad. Por ejemplo, usted puede ver una persona que está compartiendo, digamos, sándwich y café en una esquina con personas necesitadas. Y la imagen, lo que usted ve antes, si el espíritu no lo guía, lo puede engañar. Porque aquella persona que está allá puede estarlo haciendo no porque adore a Dios, sino porque él cree que su misericordia lo va a justificar. O hay otros, por ejemplo, yo he visto ateos tratando de hacer buenas obras, obras que ellos consideran de misericordia. Yo he visto ateos, por ejemplo, ir a repartir en una noche cenas a personas que están en la calle, pero no les hablan de Cristo, pero no les predican la verdad, pero no los hacen creer. Ellos creen que aquellos indigentes que están allá son abandonados de Dios y que más bien eso es un Dios injusto, y ellos le quieren mostrar que la misericordia de ellos es más grande que la de Dios, que ellos sí se acuerdan de ellos donde están botados y Dios no, y lo hacen con un mal corazón. Entonces no es por lo que vemos en las manos, no es por lo que vemos que se hace, es por lo que hay en el corazón y cuál es el propósito con el que se hace. Claro, y Filipenses capítulo 2 nos dice así, que viene siendo parte de ese mismo proyecto de redención. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que está por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y aquí está el versículo develador. Dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su propia voluntad. Amén. Por eso hay una enseñanza a veces que es equivocada. La gente dice, no deje de hacer lo que sea, esfuércese si usted puede. No, entienda que Cristo vino a hacer la obra por nosotros. ¿Cuál es la verdadera oración? Señor, ven y haz morir en mí lo que yo no puedo hacer morir. Vence tú el Exacto. pecado en mi vida, vence tú las debilidades en mi vida, fortaléceme tú. Siempre dependemos de Él. Mucha gente cree que es yo hago y entonces ahora merezco, porque es como copiar a Cristo
en el intento de lograrlo. No, la Biblia no nos manda eso. La Biblia nos manda a creer en lo que Él hizo y por medio de estar fortalecidos en Cristo, poder alcanzar el propósito en Él. El verso 14 continuó, haced todo sin murmuraciones ni contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio del cual resplandeceréis como luminares en el mundo. Amén, pero no por nuestra propia luz, sino por la luz que Exacto, reflejamos de la obra de Cristo, ¿verdad? Es que los versos nunca se exacto. rompen. Ellos ya lo vienen explicando muy en orden y vienen teniendo un propósito. Por eso, cuando nosotros leemos la escritura, no importa qué parte de la escritura usted lea, lo realmente importante es que usted tenga una comprensión de la obra de Cristo a través de toda la escritura. Que todo aquello que se escribió para glorificar a Cristo. Que todo el testimonio que se da siempre tenga el mismo propósito. Y cuando a todos nos une el testimonio de Cristo, la verdad de en Él, el cumplimiento de las obras de Él en nuestra vida, esto cambia completamente lo que nosotros percibíamos y cómo veíamos las cosas, ¿verdad? En el antiguo pacto, John, se dice que se diezmaban precisamente los frutos de la tierra, todo lo que es fruto de la tierra. Y entre ellos aparecían diezmos como servicio, como que el hombre ofrecía servicio al culto y él podía servir al culto y eso era un diezmo también. Nosotros somos fruto de la tierra. Pero qué hermoso como en el nuevo pacto nos dice también que tú vas a ofrendarle a él los frutos del Espíritu Santo de Dios. Ese es el fruto agradable al Señor, el fruto del Espíritu manifestado en nosotros. Y todo es hecho por Él, en Él y para Él. Es su fruto, es su creación, es su venganza, es su restauración, es su proyecto, es todo. Es que, mira, Él lo dice, por ejemplo, con la viuda. Él dice que la viuda no dio de lo que le sobraba, sino de lo que verdaderamente tenía. Y Él está valorando en ella el corazón que hay. El corazón, exacto, exacto, exacto. La A eso me disposición, refiero que va, no la cantidad, no la forma. Por ejemplo, cuando el otro día hablábamos, cuando revisamos Levítico 27, al joven rico, el joven rico viene y le dice, yo he cumplido toda la ley. Y entonces él le dice, no, pero te falta una parte, te falta venderlo todo y dárselo a los pobres. ¿Dónde estaba esa parte en la ley? Porque Jesús le está diciendo que le faltaba una parte por cumplir, ¿verdad? no, perfecto. Y lo que tú dices es importante porque precisamente cuando los fariseos veían la ofrenda era en el dinero, pero en cambio Jesús veía la ofrenda en el corazón de la persona. Es que el consenso de la gente es, este ama a Dios porque le dio más, pero en el contexto de Dios, Pero, no, eh, ya te doy la palabra. La gente dice, este ama a Dios porque le dio más. Ok, John ama más a Dios porque le dio más plata que Alberto. No, no es eso. Dios no dijo eso nunca. Dios dijo, no me importa quién está dando más, me importa quién lo da de corazón. Me importa la pureza de lo que da. Porque lo que para John da puede ser un sobro de lo que tiene. Pero para Alberto lo que está dando es entregar todo lo que tenía. Él valora que lo que está haciendo Alberto es más grande porque está dando todo, que no lo que estoy haciendo yo porque estoy dando de lo que me sobra. Estamos poniéndolo como ejemplo. Entonces, Dios hace otra cosa. Él les dice, no, 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 es que ustedes creen que yo estoy viendo la cantidad, pero yo no estoy viendo la cantidad, yo estoy viendo el corazón de lo que dan. Adelante, Juan. Juan David. hermano John, Dios le bendiga a todos. Hermano John, me llamó algo la atención lo que dijo sobre el joven rico, lo que le hacía falta, lo que el Señor le dijo, te falta una cosa, vende todo y dalo a los pobres. Bueno, yo he leído la ley, pero bueno, ¿dónde se encuentra eso en la ley? Vamos a leerlo en Levítico 27. ¿Qué fue lo que Ya, no déjeme dijo? buscarlo aquí. Lo que le faltó a él fue lo que dice Levítico 27. Dice así, Levítico 27.
Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno hiciere especial voto a Jehová, según la estimación de las personas que se hayan de redimir, entonces él comienza a explicarle en este capítulo que hay un voto que es voluntario. La ley no solo obligaba, sino que la ley ponía los términos de que habían términos voluntarios. Entonces el joven le dice, yo cumplí toda la ley, pero no ha querido despojarse de lo que tiene. La ley establecía la posibilidad de vender todo y dárselo a los pobres. ¿Cómo hacían ellos para vender las cosas y dárselo a los pobres? La entregaban al templo, porque el templo era el que suministraba las necesidades para el pobre, para la viuda y para el necesitado. Entonces, cuando el joven rico le dice a Jesús, he cumplido toda la ley, él le dice, te falta una parte importante, ¿verdad? Es lo que se hace voluntariamente. Porque lo que se hace voluntariamente es esencial, el resumen del espíritu mismo de la ley, que es lo que estamos diciendo, es lo que el Señor valora ahora. Y eso fue lo que el joven rico no hizo. Entonces, mucha gente, y usted lo ve en Raíces Hebreas, dice, pero el joven rico cumplió toda la ley. Ustedes ni siquiera saben de la ley, porque la ley no son mandamientos. Cuando alguien le dice a usted, la ley son 613 mandamientos, hágale ahí mismo usted dice, este hombre no sabe qué es la ley. Porque la ley tiene ordenanzas, mandamientos y también regula acciones voluntarias. Y las acciones voluntarias no son un mandamiento obligatorio, son una propuesta que Dios hace a través de la ley para los que tienen un corazón que quieren ir más allá. Y eso no se mide como un mandamiento. Amén, amén, sí, ahí está claro, hermano. Bueno, no, por eso es que es una bendición escuchar estas enseñanzas, ¿verdad? Ahí se aclaran muchas cosas y está, sí, se escucha unas personas. No, pero es que Rico cumplió toda la ley, pero como no tienen o no conocen la ley, pues entonces dicen esas cosas, pero ahí está claro. No, lo que no conocen es el espíritu, Juan, porque el espíritu es el que te lleva a toda verdad. Los Amén, judíos es tenían cierto. la ley. Los judíos tenían la ley y ellos se la sabían de memoria, pero el problema es que no la entendían. Sí, no, y por eso es aprender a ver las escrituras en Cristo y conocer lo que Él dice y todo, dónde están los detalles. Ahí estaba viendo en el live, Juan, tienen un juego ahora, es como, ¿quién se sabe más personajes bíblicos? Subamos el nivel del juego. ¿Quién entiende a esos personajes bíblicos en Jesús? No es un Sí, personaje sí, por él sí. mismo, es ese personaje bíblico que me revela de Cristo Jesús. Manifestado en Jesús. A él. Ahí estaban, que Ana, ¿qué me revela Ana de Jesús? Ah, ¿quién es Esdras? ¿Qué me revela Esdras de Jesús? Que vamos a hablar de nombres de profetas. ¿Qué me revela ese profeta de Cristo? ¿Qué me revela este personaje de Cristo? No es el personaje por el personaje mismo. El personaje, sin tener un propósito en Cristo, no nos da ningún entendimiento. Nada hago con saberme todos los nombres de la Biblia si no entiendo cómo la vida de aquellos hombres tiene un propósito en Cristo, para que lo que ellos me muestren sea un testimonio de Jesús en mi vida. No conocimiento de nombres por nombres mismos, porque nombres cualquiera puede decirlo. Ahí sale un judío y le dice todos los nombres de toda la tribu de Judá. Es ese conocimiento bíblico que yo tengo que me muestra en Jesús. Amén, claro, claro, eso es bastante importante y eso que ya lo estaba estudiando un hermano, un joven donde yo me congrego y él me estaba explicando eso, los hombres, por lo menos todos los profetas, los jueces, todos esos personajes del Antiguo Testamento y él le estaba dando lo que usted acabo de decir, esa armonía, o sea, que representan, que se cumple, o sea, todo lo que ellos hicieron, que nos muestran ¿cómo es que se llama? Que hablan de Dios, del único Dios, de Jesucristo. Y yo por lo menos estaba viendo el nombre de Josué, hermano Montero, y el significado de ese nombre es Yeshua, ¿cómo es que es la palabra? Yeshua, Josué.
No, bueno, ahí hay una manipulación del hebreo, porque el nombre de Cristo es único, Él lo tiene. Es una conjugación muy parecida, pero no es exactamente que el nombre de Jesús era Yeshua. Eso no es un buen entendimiento. Les voy a hacer preguntas técnicas. Por ejemplo, ¿por qué fueron 16 profetas? ¿Por qué son 16 exactamente? Vean. Primero, la ciudad está acomodada en 4 caras, ¿verdad? Recuerda que es un cubo. Entonces él manda para que su voz se vaya a los 4 ángulos de la tierra. Entonces, cuando ya hacemos un estudio más profundo, Ezequiel profetizó, digamos, hacia un lado, Isaías hacia el otro lado, Jeremías hacia el otro lado y Daniel hacia el otro. Y cubrió los 4 ángulos de la tierra, como él lo dice. Pero después estaban en las puertas de las ciudades. Él manda a los otros profetas y los otros 12 profetas están asociadas con las 12 puertas de entrada a la ciudad. Y lo ordena otra vez, vuelve a dar el mensaje, porque él dice que él iba a poner a hablar en las puertas de la ciudad, hacia los lados. Entonces, cada uno de los 12 apóstoles, de los 12 profetas mayores, cumple un propósito relacionado con cada una de las 12 puertas. En Nehemías están las 12 puertas y los profetas están asociados. Y después cada uno con los 4 ángulos de la tierra, porque fue algo que estaba profetizado, que él iba a hablar de esa forma. Por eso te digo, Juan David, tiene que ser no solo los nombres, el orden, por qué, tiene un propósito, cómo se cumple.